en una convención nacional de la Unidad Democrática, un movimiento que tiene presencia al interior de FECODE y todas sus filiales en Colombia. En esa convención virtual fue escogido como el candidato al Senado un conocido dirigente social, un líder natural, un representante de gremio, en este caso el sindicato de FECODE, donde es su fiscal, expresidente de la Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba, ADEMACOR. Les hablo del doctor Domingo José Ayala Espitia. La propuesta válida de los dirigentes de la Unidad Democrática en el departamento de Córdoba, sector que está integrado o integrando hoy, fortaleciendo el partido Alianza Verde, que no es más que un partido integrado por fuerzas progresistas, decentes, y que de una u otra manera, como movimientos alternativos, están sacando avante este país, ya que cuentan con personalidades muy reconocidas como Antonio Sanguino como senador y otros. Por eso, en esta tarde, señoras y señores, así va Córdoba la noticia, que desde el día sábado de la semana anterior hizo conocer en primicia informativa este hecho. Hoy tenemos el contacto directo con el doctor Domingo Ayala Espitia, fiscal de la Federación Colombiana de Educadores y Trabajadores de la Educación FECODE. Le decimos a él, desde Así va Córdoba la noticia, inicialmente, doctor Domingo Ayala Espitia, buenas tardes. Le saludamos desde el canal Nortevisión del noticiero Así va Córdoba la noticia. A ti y a todos los escuchas de tu prestigioso programa. Me siento muy contento, incluso contigo, que siempre hemos compartido muchas acciones de lucha social y siempre en procura de construir un país para todas y todos, democrático, libertario, soberano. Son aspectos muy importantes, porque recordemos que hoy la democracia está en riesgo en este país. Recordemos lo que ha significado un Estado social de derecho después de un proceso de paz, y que hoy los gobiernos que han sucedido después de ese gran logro de una Asamblea Nacional Constituyente han desvirtuado ese Estado. Recordemos lo del Sistema General de Participaciones, lo que tiene que ver con la salud, la educación, saneamiento básico, agua potable, de mirar incluso algo muy importante, el trabajo como derecho. Todos estos grandes servicios que se han conquistado a través de la historia están en peligro, porque precisamente los derechos del pueblo, el derecho al trabajo, la salud, la educación, saneamiento básico y agua potable, los neoliberales lo han venido convirtiendo en una mercancía. Yo creo que llegó el momento de juntar fuerzas precisamente para construir un Estado que genere bienestar, que genere igualdad de oportunidades. En eso estamos comprometidos cada uno de nosotros, desde la lucha social, porque la sentimos y porque también hemos tenido una experiencia muy importante en la lucha social. Recordemos que aquí en el departamento de Córdoba, conjuntamente con muchos compañeros y compañeras, lideramos la campaña de Petro a la presidencia. Desde luego, desde nuestra perspectiva de lo que ha significado la lucha, hoy más que nunca requerimos, incluso lo hemos venido planteando y lo dijimos en el consultivo nuestro, el congreso que realizamos el sábado 28, que vamos a trabajar por una consulta interpartidista donde participe desde luego el candidato que escoja el partido Alianza Verde, de la cual hacemos parte, donde participe Gustavo Petro y otros compañeros, para generar una gran unidad alrededor de un programa de gobierno que reivindique la democracia, porque hoy está en peligro. Hay una dictadura civil que se viene abriendo paso, porque viene copando los poderes como la Fiscalía, la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, vienen prácticamente maniatando el funcionamiento del Congreso de la República y pretenden acabar los grandes cortes tradicionales, lo que tiene que ver con la Corte Constitucional, que nació con la Constitución del 91, y desde luego la Corte Suprema de Justicia. Por ello, hoy requerimos un gran esfuerzo, Gabriel,
un gran esfuerzo de unidad de todos los sectores democráticos en este país para detener toda esta situación de asomo, de fascismo, de poder. Y aquí lo que requerimos es construir entre todas y todos una gran convergencia con un programa mínimo donde todos nos podamos comprometer para salvar este país de las garras de la violencia, porque precisamente el desconocimiento del proceso de paz de La Habana, el pretender aniquilar la JEP, eso va a causar toda esta serie de situaciones. Incluso son situaciones que se planean precisamente para que el desconocimiento del país entonces entre en un desespero para entonces buscar otros caminos. Nosotros es el camino de la democracia. Hoy le estamos diciendo a este país que vamos a trabajar esa gran convergencia, y desde luego mi postulación al Senado de la República trabajará por construir ese gran anhelo entre todas y todos, y ese poder para poder orientar nuestra propia historia. En eso estamos comprometidos, Gabriel, tú me conoces, desde dirigente sindical, desde dirigente estudiantil, de la vía FEDECOR, de todos estos espacios que me ha tocado transitar desde muy joven, y hoy estamos convencidos que necesitamos aportarle a este país que todo este acumulado de experiencia, no simplemente sociales, sino también académicas, tienen que servirnos precisamente para ese país que merecemos todas y todos, y que hoy, a raíz incluso de la pandemia, hay una situación muy difícil, hay un desempleo galopante, el gobierno no ha querido acceder a la renta básica para mitigar una situación que tiene que ver, compañeras y compañeros, con transitar esta situación difícil en condiciones dignas. Hoy este gobierno ha pretendido y entregar prácticamente los recursos del Estado a los grandes empresarios, a los neoliberales, para que lo hagan negocio. Es lo que estamos viviendo, y hoy requerimos entonces el esfuerzo de muchos sectores. La idea es cómo levantamos un gran movimiento político-social que genere un programa de transición democrática, de que vuelva a la esperanza este país. Y no puede ser la esperanza de la guerra, como algunos están planteando. Antes, por el contrario, hay que eliminar todos aquellos elementos que generen violencia, y en eso estamos comprometidos, porque recuerde algo que siempre he planteado: la pobreza, la miseria no son situaciones naturales, obedecen a unas políticas que llevan a que la población esté sufriendo en carne propia todas estas situaciones de un modelo de desarrollo que no consulta la realidad de cada uno de nosotros. Por eso vamos a trabajar desde ya, y no significa que hemos empezado, no, es continuar con este proceso, porque cada uno de nosotros ha trabajado por construir realmente un país soberano que nos pertenezca a todos, y que la riqueza, producto del trabajo, nos sirva a todas y todos, compañero David. A ver, doctor Domingo Ayala, hay un hecho que es importante, y es que el día de hoy comienza la discusión de lo que tiene que ver por parte del gobierno y las centrales obreras de lo que significaría a partir del 1 de enero de 2021 el nuevo salario mínimo en Colombia. La Unidad Democrática, sector político al que usted pertenece, ¿cómo va a participar o cómo está participando, desde luego, con sus aportes para que la Central Obrera CUT lleve y manifieste y ponga ante la faz del pueblo colombiano la postura y la posición que se requiere para que los trabajadores en Colombia tengan un salario digno, un salario no miserable, un salario no de hambre? Nosotros estamos apoyando la propuesta que ya presentó el Comité Nacional de Paro, respaldado por las centrales obreras y desde luego FECODE, en el sentido de pedir un incremento del 13%, como lo vienen planteando, pero no simplemente lo de un salario mínimo que llegue a $1.000.000 de pesos. Lo que estamos diciendo es que debe incluirse otros elementos importantísimos, lo que significa el subsidio de transporte, lo que ha significado incluso de que se frene todos los elementos de inflación, porque de nada vale que se incrementen el salario si no se frena los niveles de inflación. En poco tiempo hace triza cualquier incremento que se dé. Pero también estamos planteando que a la vez que se defina el salario mínimo, el gobierno asuma el compromiso que hemos venido planteando de una renta básica, porque hoy, en medio de esta pandemia, de esta crisis,
que ha dejado más de 5 millones de compatriotas sin trabajo, más de 30 millones sufriendo en carne propia la miseria, porque precisamente el Estado no atiende a la población. Empezaron con unos mercaditos, incluso con la corrupción, y hoy hay un abandono total. Yo le tengo que decir a toda la opinión pública de que este gobierno no ha asumido como debe ser un gobierno para resolver los problemas del pueblo, y ha dejado a su suerte que cada quien asuma, como dice, cada quien defiéndase como pueda, en una situación de salvajismo, porque muchos compatriotas entonces acudieron a las calles a buscar el alimento de su familia y han encontrado el contagio del COVID-19. Y ¿Aló? A este gobierno no le ha importado nada la suerte. Entonces estamos pidiendo que a la par que estamos discutiendo lo del salario mínimo, también estamos discutiendo lo de una renta básica que la hemos planteado, que es un salario mínimo a más de 30 millones de compatriotas que han perdido todo, y además ya lo que venía toda la situación de estragos del modelo neoliberal. Recordemos que el 21 de noviembre del 2019 se realizaron grandes jornadas de lucha, ya en protesta por la difícil situación, y vamos a impulsar también un referendo social para meter estos puntos claves que ha planteado el Comité Nacional de Paro, y tienen que ver con el pliego de emergencia de 5 puntos, la universidad, lo que se ha planteado, cero, que el Estado asuma la responsabilidad, que se declare una emergencia educativa en los términos para que podamos regresar a los colegios con todas las medidas de bioseguridad, y no como el gobierno pretende a través de la famosa alternancia educativa. En fin, hoy requerimos la gran unidad, y desde ya empieza la lucha en la conquista de un salario mínimo, que si bien es cierto, en otras oportunidades incluso se ha planteado unos incrementos. Hoy las centrales han planteado una propuesta moderada, entendiendo la situación, pero sobre todo no simplemente lo del salario, sino cómo logramos elementos muy importantes en lo que significa la renta básica para miles de compatriotas que lo han perdido todo, y que aquí este gobierno ha aprovechado esta situación para generar las ganancias de gran capital, de los grandes bancos y de grandes empresarios. Hoy requerimos que el gobierno también atienda la situación de los pequeños y medianos productores, de pequeños comercios, lo que tiene que ver con los campesinos. O sea, estamos planteando el incremento del salario mínimo, pero también estamos planteando otros elementos que puede decirse que son complementarios para que pueda ese salario mínimo de alguna manera ser compensado, no simplemente por los trabajadores, sino por el resto de la población. Doctor Domingo Ayala Espitia, luego de su proclamación, su escogencia, su selección y mostrarse su candidatura al Senado de la República, ¿se va a dar un acto especial por parte del Movimiento de la Unidad Democrática a la que usted pertenece para oficialmente ya tenerlo usted como el candidato al Senado de la República, desde luego engrosando también las filas de la Alianza Verde? Sí, nosotros incluso el próximo miércoles hay una reunión de la Dirección Nacional de la Unidad Democrática, va a ser presencial. Ahí estaremos agotando y discutiendo todos los temas y las políticas que votó este Congreso, y estaremos también haciendo proclamación, pero a su vez ya con todos los elementos programáticos nuestros que tradicionalmente los hemos tenido. Recordemos que este movimiento se construyó en la década del 90, cuando incluso se había dicho que en toda la década del 80, a raíz de la caída del muro de Berlín, a raíz de la caída del bloque soviético, se había dicho entonces que había terminado cualquier esperanza diferente al capitalismo, y incluso recordemos que dijeron que se había llegado al fin de las ideologías. No nos resistimos a eso de que se había llegado al fin de las ideologías, y construimos un movimiento con muchas tendencias, como es la Unidad Democrática. Recogimos firmas y llevamos un senador excelente, el doctor Luis Carlos Avellaneda, que ha estado luchando al lado de los trabajadores. En ese mismo trasegar vamos a continuar forjando esperanzas, compañeras y compañeros, forjando vitalidad,
forjando vida, y hoy más que nunca requerimos apostarle a salidas democráticas en beneficio del pueblo colombiano. Vamos entonces a hacer acciones y vamos a hacer programas donde vamos a estar planteando las situaciones en correspondencia también al contexto. En el caso del departamento de Córdoba estaremos haciendo recorridos muy importantes, lo mismo en la costa Caribe, arrancando desde Sucre, pasando por Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y desde luego La Guajira. De igual manera vamos a hacer recorridos en todo el país, de tal manera que nuestra candidatura se siembre de lo que siempre hemos sido, de lo social y sobre todo la construcción democrática en beneficio de la gran población. Por eso es importante esta aspiración, que no es la aspiración de Domingo Ayala, sino la aspiración de un partido, de un movimiento, una tendencia de unidad democrática, pero más allá de estas tendencias es la aspiración de un pueblo colombiano que clama por justicia, paz y bienestar, hoy amenazado por todas estas situaciones de guerra que provocan unas políticas y que precisamente los que viven de la guerra para entonces seguir, como dice, generando incertidumbre para que lo vuelvan a elegir. No, aquí necesitamos construir esperanza entre todas y todos, entre nosotros, y desde ya esta candidatura se coloca al servicio de ese gran país que aspiramos a construir entre todas y todos. Bueno, de su parte, doctor Domingo Ayala Espitia, ha sido muy amable. Nosotros le agradecemos haber participado en este programa, acompañarnos la tarde del día de hoy con esta buena nueva. Surge una nueva visión, hay unos nuevos espectadores, desde luego, y una masa esperando ávida por un nuevo líder, por un nuevo congresista, por una nueva persona que represente verdaderamente los intereses populares, que no pertenezca a esa clase politiquera contaminada, llena de toda una serie de defectos, mañas y trapisondas, que simplemente lo que tienen en mente es ir a ver cómo se esquilman el presupuesto y desde luego las oportunidades de la gente, ya sea en materia de salud, en materia de educación, en materia de vías, en materia de vivienda, etcétera. Muy amable de su parte, doctor Domingo Ayala Espitia, por haber aceptado con nosotros este diálogo en el día de hoy con el noticiero Así va Córdoba, la noticia.